Prepárense porque hoy vamos a adentrarnos en un pueblo mágico que genera controversia. Algunos dicen que no merece el título, pero te aseguro que al final de este video vas a estar súper seguro, como yo, de que sí lo merece. Este rincón tiene historia en cada piedra y su gente es de esas que lleva viviendo generaciones ahí. Y ni hablar de la comida, que por solo eso ya merece la visita. Vamos a descubrir juntos porque este lugar tiene magia en cada esquina, aunque algunos no lo crean. Bienvenidos a Jalpa de Cánovas. El nombre original de nuestro pueblo fue Xalpan. Xalpan es una palabra náhuatl compuesta que significa Xali es arena y pan quiere decir en o sobre. Esto nos dice que el pueblo está construido sobre arena. Somos descendientes de chichimecas. Este pueblo mágico se encuentra en la frontera del estado de Guanajuato, colindando con Jalisco. Y es una posición súper privilegiada porque aquí en Guanajuato pasan muchísimas rutas. Por ejemplo, la del vino, la del mezcal, la de negocios. Y Jalpa de Cánovas pertenece a 4, que es la de negocios, la de la Sierra Gorda y Aventura, Cristera y por último, Haciendas del Bajío. Jalpa tiene una tierra muy fértil, así que aquí podrán ver distintos tipos de plantíos, que va desde maíz hasta el agave azul. Así que debido a esto, se le conoce como el granero de México. Un poco de la historia de Jalpa de Cánovas. Así que Jalpa de Cánovas empezó siendo una encomienda española, luego un granero y por último el pueblo. Así que vámonos a la primera parte. ¿Cómo es que fue una encomienda? En 1542 los reyes le dan a Juan Villaseñor 7,342 hectáreas. Y pues prácticamente esto era para su ganado y para cultivo. Y justo de aquí salieron familias súper importantes como la familia de Miguel Hidalgo y Agustín de Iturbide. Vámonos a la parte número 2, una hacienda ganadera. Manuel Cánovas empezó teniendo una hacienda ganadera en estas tierras y esta hacienda sigue existiendo, así que la vamos a conocer. A finales del siglo XIX, Manuel se la pasa a su hija, Guadalupe Cánovas. Y esto tiene una historia muy particular, ya que cuando se casó con Óscar Braniff, invitaron a el mismísimo Porfirio Díaz. Y como regalo y súper agradecido de que lo hayan invitado, Porfirio Díaz les dio 30 años de luz gratis. Y esta fue la primera hacienda de toda Jalpa que tuvo luz. Y bueno, un poco más de la historia, Braniff y Guadalupe se encargaron de estas 32 hectáreas que les había dado su papá de Guadalupe, pero las perdieron en la revolución. Y por último, la tercera parte, un pueblo. Y es que a partir de ahí empezó a venir muchísima gente, le daban a muchísima gente trabajo y en el 2012 se convierte en pueblo mágico. Gracias a Manuel Cánovas, este pueblo recibe este nombre, Jalpa de Cánovas. En cuanto a su gastronomía, este pueblo mágico se caracteriza mucho por el membrillo y por la nuez. Con la nuez se pueden obtener platillos desde el mole de nuez, que es muy delicioso, tarta de nuez y pollo en nogada. Otros platillos típicos son el caldo de zorra y las patitas entomatadas. Bueno, ya que les dije que aquí hay muchísimo cultivo, la verdad todas estas frutas se convierten en licores o en compotas. Y mermeladas también. La gastronomía es súper importante en este pueblo mágico y dónde comer. Bueno, nosotros venimos a Las Golondrinas de Jalpa. Es un restaurante que se encuentra muy cerca del centro y vengan conmigo a conocerlo. Es un restaurante que parece salido de un cuento de Talavera. Platos, escaleras, barra, todo está hecho de eso. Es un estilo súper mexicano. Este restaurante también cuenta con un segundo piso, con una terraza perfecta para el fin de semana. Ahí nos lanzamos a probar el caldo de zorra, que prácticamente es un caldo de verduras. Y también probamos el mole de nuez. Yo ahí pedí unos molletes con chilaquiles de mole. Delicioso. De verdad ustedes no saben lo delicioso que está eso. Por eso les digo que tienen que ir a este pueblo mágico, aunque sea solo para probar el mole. Y para cerrar con broche de oro pedimos una tarta de nuez con helado. Uy, ya se me antojó otra. Si quieres llevarte un poco de su gastronomía, tienes que pasar a los dulces típicos Braniff. Sí, como se llamaba el esposo de Guadalupe Cánovas. Ahí podrás encontrar mermeladas, licores y todo lo que se te ocurra hecho a base de frutos que se cultivan aquí. Jalpa de Cánovas tiene un propio logo y es este. Es muy loco porque que yo sepa, no hay ningún otro pueblo mágico que tenga un logo. Sí, hay un logo común que comparten todos, pero uno en específico no tiene. Vámonos de lleno a conocer este pueblo mágico. Nuestro primer punto es el Templo de la Misericordia. Ya que les hablamos un poco de la historia, bueno, ahí les va un poquito más. Don Manuel Cánovas ya no pudo vivir para ver esta edificación, pero sí su hija, Guadalupe, y su esposo, Braniff. Así que fueron ellos quienes mandaron a construir este templo. Ellos lo empezaron por ahí de 1885, pero mandaron a llamar a Luis Long.
Este personaje es muy icónico en este pueblo, ya que aparte de esta hizo otra edificación y hay una calle en su nombre. La iglesia es de estilo neogótico y tiene ladrillos aparentes, pero debido a que se empezó la revolución, Louis Long ya no pudo acabar esta edificación, así que el pueblo la acabó en 1946. ¿Qué es lo que puedes observar aquí? Bueno, el antiguo casco, el acueducto y el jardín principal, así que vamos a conocerlos. Esta es la iglesia, sencilla pero bonita. A un par de pasos del centro se encuentra este granero gigantesco que por años funcionaba para dejar allí la cosecha. Ahora vamos a la hacienda Jalpa de Cánovas. Este lugar es un portal al pasado. Fue una de las haciendas más grandes y productivas de todo México. Se dice que ahí se producía casi el total de harina que consumía todo el país. Y gracias a esta hacienda había más de 5,000 personas alrededor que trabajaban para ella. Y aquí hay todo tipo de objetos históricos. Desde la cocina, que honestamente parece un set de película, y si googleas Jalpa de Cánovas te saldrá esta cocina. Porque la verdad sí está muy bonita y en ese entonces era lo más top. Incluso tiene un refrigerador antiguo que sigue funcionando. La hacienda ahora es hotel, así que podrás pasar una noche en una habitación de esa época y literalmente usar el mismo baño que usaban los habitantes originales. Así como Izamal está lleno de color amarillo, Jalpa de Cánovas es amarillo y rojo. Y esto se debe a que cuando se nombró pueblo mágico, las calles las pintaron de estos colores. Nuestro siguiente punto fue el Museo Luis Cabrera. Se llama así porque es el nombre del cronista del pueblo. Aquí es una cápsula de tiempo. Los dejo con el encargado para que él les explique un poco más sobre este museo. Todas las piezas que ven sobre el carrito, las del piso ahí en la parte izquierda, fueron encontradas aquí en Jalpa y en el entorno del poblado. Somos un pueblo bastante antiguo, ¿verdad? En la pared cada color es un tema diferente. Esto es la representación de una vivienda de los peones en época de la hacienda. Siguen instrumentos de labranza, la vida social en diferentes aspectos, donde están los sombreros. La parte roja son nuestras iglesias. La tira dorada de la Revolución Cristera y al fondo la historia de la hacienda de Jalpa. Van a encontrar a todos los dueños que fueron de la hacienda de Jalpa, árboles genealógicos de las familias más importantes, fotografías de los edificios del siglo XVII, casi todos construidos aquí en el centro del poblado. Hay un marquito pequeño con las monedas que se acuñaban aquí en Jalpa y solamente aquí valían. Jalpa manejó moneda propia en la segunda mitad del siglo XIX, en época de Manuel Cánovas. Finalmente, al rincón hay una fotografía donde aparece Oscar Braniff, dueño de la hacienda de Jalpa ya por 1910. Él en esa fotografía está con Pascual Orozco y Pancho Villa. Como ven, pues tenemos mucha historia y mucho de qué hablar. Estamos en un pueblo lindo, la verdad. Gracias. En cuanto a las artesanías, aquí se pueden comprar la máscara de madera policromada y objetos hechos de mimbre, por ejemplo, tortilleros, abanicos y mucho más. Un poquito afuera de Jalpa de Cánovas se encuentra Cañada de los Negros y recibe este nombre debido a que trajeron esclavos a esta hacienda a trabajar. En el siglo XVII, Pedro Lorenzo de Castilla la construye. Este lugar también es un hotel, pero imagínense que en ese entonces era una hacienda grandísima. Tiene fogata, una alberca, que la verdad sí dan ganas de echarse un buen chapuzón, e incluso cuenta con spa. Jalpa de Cánovas cuenta con 2 presas, una vieja y una nueva. Ahorita esta es la presa nueva, también llamada Santa Efigenia. Vengan para verla. Esta presa fue terminada por el arquitecto Cecil Louis Long, o sea, el mismo que hizo la catedral y que hizo muchísimas cosas por Jalpa de Cánovas. Y fue la presa más grande de la comunidad, que la construyeron en 1911. Y es perfecta para actividades al aire libre. La antigua y la nueva están conectadas por un pequeño canal. Y bueno, y aunque tal vez ustedes dirían que no se ve muchísima agua, es que la verdad en Jalpa no ha llovido a gran manera en los últimos años. Aunque en León y en sitios aledaños, sí. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido de Jalpa durante todo este recorrido? Número 1, la gente aquí es súper buena, súper linda, tienen que visitarlo. Número 2, también nos decían que no tienen tanto turismo a comparación de otros pueblos mágicos en Guanajuato. Así que depende de ustedes que vengan a visitarlo. Y número 3, su comida es súper deliciosa, así que no se vayan sin probar el mole de nuez. Y bueno, y también el membrillo y otras cosas. Pues espero que les haya gustado este pueblo mágico y nos vemos en el siguiente. ¿Ya?